365. Gota y otras artropatías por cristales. El uso que McCarthy y Joyander hicieron del microscopio con luz polarizada durante el análisis de líquido sinovial en 1961 y la aplicación posterior de otras técnicas cristalográficas, como la microscopia electrónica, el análisis elemental con dispersión de energía y la difracción radiográfica, permitieron a los investigadores identificar la importancia de diferentes microcristales, como los de urato monosódico, pirofosfato de calcio, apatita y oxalato de calcio, como inductores de artritis o periartritis agudas o crónicas. Los fenómenos clínicos que son consecuencia del depósito de urato monosódico, pirofosfato de calcio, apatita y oxalato de calcio guardan muchas semejanzas, pero también tienen diferencias importantes. Dado el cuadro clínico inicial muy semejante, siempre se insistirá en la necesidad de emprender análisis de líquido sinovial para diferenciar el tipo de cristales lesivos. La sola técnica de microscopia con luz polarizada permite identificar muchos de los cristales típicos, aunque la apatita es una excepción. La aspiración y el análisis de derrames también son importantes para valorar la posibilidad de infección. Salvo la identificación de materiales microcristalinos o microorganismos específicos, las características del líquido sinovial en las enfermedades por cristales son inespecíficas y pueden tener carácter inflamatorio o no inflamatorio. Si los cristales no se identifican, estas enfermedades se confunden con artritis reumatoide o de otro tipo. En el cuadro 365.1 se incluye una lista de las posibles manifestaciones musculoesqueléticas de artritis por cristales. Gota. La gota es una enfermedad metabólica que afecta más a menudo a varones en la edad madura o ancianos y a posmenopáusicas. Es consecuencia del incremento de la reserva de uratos en el organismo, que surge con la hiperuricemia. En general, se caracteriza por episodios de artritis aguda o crónica por depósito de cristales de urato monosódico en articulaciones y por tofos en tejido conjuntivo, así como el riesgo de depósito en el plano intersticial de riñones o la aparición de nefrolitiasis por ácido úrico, capítulo 410. Artritis aguda y crónica. La artritis aguda es la manifestación clínica inicial más frecuente de la gota. En general, en el comienzo afecta solo una articulación, pero en episodios siguientes puede haber afectación poliarticular aguda. Con frecuencia, aquella se extiende hasta las articulaciones metatarsofalángicas del primer dedo del pie, aunque también se extiende a menudo hasta las articulaciones del tarso, los tobillos y las rodillas. Asimismo, puede haber alteraciones articulares de los dedos de la mano, en particular en ancianos o en fases avanzadas de la enfermedad. La primera manifestación de la artritis gotosa podría ser la aparición de nódulos de Verden o de Bouchard. El primer episodio de artritis gotosa agudo suele comenzar por la noche, con artralgia e hinchazón importantes. A muy breve plazo, las articulaciones se tornan calientes, enmojecidas y dolorosas al tacto y el aspecto clínico suele recordar el de celulitis. Los episodios en el comienzo tienden a desaparecer de manera espontánea en 3 a 10 días y muchos sujetos tienen intervalos variables sin síntomas residuales, hasta que surge el siguiente episodio. Hay varios factores que desencadenan la artritis gotosa aguda. Excesos alimentarios, traumatismos, intervenciones quirúrgicas, ingestión excesiva de etanol, tratamiento hipouricemiante y enfermedades graves, como infarto del miocardio y apoplejía. Después de muchos episodios monoarticulares u oligoarticulares agudos, una proporción de los gotosos puede presentar sinovitis crónica no simétrica, lo cual a veces origina confusiones con el cuadro de artritis reumatoide, capítulo 351. Con menor frecuencia, la artritis gotosa crónica será la única manifestación del trastorno y, en muy pocas ocasiones, el problema se manifestará solo en la forma de depósitos tofáceos periarticulares sin sinovitis. Las mujeres comprenden solo 5 a 20% de todas las personas con gota. La mayoría de las mujeres con artritis gotosa son posmenopáusicas y ancianas, tienen osteoartritis e hipertensión arterial que ocasiona insuficiencia renal leve y suelen consumir diuréticos. La gota en la fase premenopáusica es inusual. Se han descrito grupos familiares de gota temprana en mujeres jóvenes, causada por la menor eliminación renal de uratos, así como por insuficiencia renal. Diagnóstico de laboratorio.
Incluso cuando el cuadro clínico sugiere fuertemente gota, lo ideal es confirmar el diagnóstico preliminar por medio de la aspiración con aguja de las articulaciones con trastorno agudo o crónico o los depósitos tofáceos. Las manifestaciones clínicas iniciales pueden ser muy similares en el caso de artritis séptica aguda, algunas de las demás artropatías por cristales, reumatismo palindrómico y artritis psoriásica. Durante los episodios gotosos agudos, se identifican de manera típica dentro y fuera de las células los cristales de urato monosódico en forma de aguja, figura 365.1. Con luz polarizada compensada, estos cristales son birrefringentes y brillantes con alargamiento negativo. El recuento de leucocitos en el líquido sinovial aumenta de 2000 a 60.000 por microlitro. El líquido sinovial tiene aspecto turbio por el mayor número de leucocitos. Las grandes cantidades de cristales a veces hacen que el líquido sinovial sea muy espeso o de consistencia gredácea. La infección bacteriana suele coexistir con los cristales de urato en el líquido sinovial. Si hay alguna sospecha de artritis séptica, también debe realizarse un cultivo de dicho líquido. Los cristales de urato monosódico también a menudo se demuestran en la primera articulación metatarsofalángica y en rodillas afectadas por un cuadro gotoso no agudo. La artrocentesis en dichas estructuras es una técnica que permite establecer el diagnóstico de gota entre un episodio y otro. Las concentraciones séricas de ácido úrico son normales o bajas en el momento de la crisis aguda, porque las citocinas inflamatorias pueden ser uricosúricas y el comienzo eficaz del tratamiento hipouricemiante desencadena los episodios. Esto disminuye la utilidad de las cuantificaciones de ácido úrico en suero para establecer el diagnóstico de gota. A pesar de esto, las concentraciones séricas de urato casi siempre aumentan en algún momento y son importantes para vigilar la evolución y los resultados del tratamiento hipouricemiante. En algunos casos, la detección de ácido úrico en orina de 24 horas permite valorar la posibilidad de cálculos, investigar la producción excesiva o la menor excreción de ácido úrico y decidir si sería conveniente la administración de uricosúricos, capítulo 410. La excreción mayor de 800 miligramos de ácido úrico durante 24 horas con el consumo de una dieta ordinaria sugiere que hay que pensar en la producción excesiva de purinas como causa del problema. También hay que hacer examen general de orina, mediciones de creatinina sérica, hemoglobina, recuento leucocítico, pruebas de función hepática y concentración sérica de lípidos por secuelas patológicas posibles de gota u otras enfermedades coexistentes que necesitan tratamiento y como una cifra inicial para valorar los posibles efectos adversos del tratamiento contra la gota. Datos radiográficos. Entre los signos radiográficos característicos de la gota tofacia crónica avanzada están cambios quísticos, erosiones perfectamente definidas con bordes escleróticos, a menudo con bordes óseos en plano superior, y tumoraciones en tejidos blandos. La ecografía ayuda a establecer un diagnóstico más oportuno porque muestra un signo del contorno doble sobre el cartílago articular. La tomografía de doble energía muestra características específicas que establecen la presencia de cristales de urato. Tratamiento. Gota. Artritis gotosa aguda. El elemento básico del tratamiento durante un episodio agudo consiste en la administración de antiinflamatorios, como los antiinflamatorios no esteroideos, la colquicina o los glucocorticoides. Los antiinflamatorios no esteroideos se usan muy a menudo en personas sin otros cuadros concomitantes de complicación. La colquicina y los antiinflamatorios no esteroideos a veces no son tolerados y pueden ser peligrosos en el paciente anciano y en caso de insuficiencia renal y trastornos del aparato digestivo. Es de utilidad la aplicación de frío y el reposo de las articulaciones lesionadas. El tratamiento tradicional y eficaz, si se utiliza en fase temprana del episodio, es la colquicina oral. Los regímenes de mayor utilidad son una tableta de 0,6 miligramos cada 8 horas, con reducciones graduales posteriores de la dosis o 1,2 miligramos seguidos de 0,6 miligramos en una hora con dosis diarias posteriores de acuerdo con la respuesta. Este método se tolera mejor que los regímenes de dosis más altas que se recomendaban antes. El fármaco se debe interrumpir cuando menos temporalmente al primer signo de diarrea y se tiene que administrar tratamiento sintomático para la diarrea.
Ya se retiró del mercado la colquicina intravenosa. Los antiinflamatorios no esteroideos en dosis antiinflamatorias completas son efectivos en cerca del 90% de los pacientes y los signos y síntomas casi siempre se resuelven en un lapso de 5 a 8 días. Los fármacos más efectivos son los que tienen una semivida corta y comprenden: indometacina, 25 a 50 miligramos cada 8 horas. Naproxeno, 500 miligramos cada 12 horas. Ibuprofeno, 800 miligramos cada 8 horas. Diclofenaco, 50 miligramos cada 8 horas y Celecoxib, 800 miligramos seguidos de 400 miligramos 12 horas después y luego 400 miligramos cada 12 horas. Los glucocorticoides por vía intramuscular u oral, por ejemplo, prednisona, 30-50 miligramos por día como dosis inicial y con reducción gradual una vez que se resuelve la crisis, son eficaces en la gota poliarticular. Para una sola o unas cuantas articulaciones afectadas, se puede utilizar acetónido de triamcinolona intraarticular, en dosis de 20 a 40 miligramos o 25 a 50 miligramos de metilprednisolona, que han mostrado eficacia y son bien tolerados. Con base en pruebas recientes de la participación esencial del inflamasoma y de la interleucina 1b en la gota aguda, se ha utilizado diariamente anakinra después de que otros tratamientos fueron ineficaces o estaban contraindicados. Tratamiento hipouricemiante. El control definitivo de la gota obliga a corregir la anomalía básica, que es la hiperuricemia. Son fundamentales los intentos por normalizar la concentración de ácido úrico a menor de 300 a 360 micromol por litro, 5,0 a 6,0 miligramos por 100 mililitros, para evitar los episodios recurrentes de la enfermedad y para eliminar los depósitos tofáceos y se acompañan del compromiso del paciente por cumplir con regímenes y fármacos hipouricemiantes, que en general se necesitan de por vida. Habrá que considerar el tratamiento hipouricemiante cuando, como ocurre en muchos enfermos, la hiperuricemia no se elimina con medidas sencillas: control de peso corporal, dieta con bajo contenido de purinas, mayor consumo de líquidos, restricción del consumo de etanol, disminución del consumo de alimentos y bebidas con fructosa y eliminación de diuréticos. Para decidir dicho tratamiento casi siempre se tiene en cuenta el número de episodios agudos. La disminución de uratos puede ser rentable. Después de 2 episodios, las concentraciones séricas de ácido úrico, la evolución es más rápida en individuos con ácido úrico sérico mayor de 535 micromol por litro mayor de 9,0 miligramos por 100 mililitros, la buena voluntad del paciente para seguir toda su vida el tratamiento o la presencia de cálculos de ácido úrico. El tratamiento hipouricemiante debe emprenderse en toda persona que tenga ya tifus o artritis gotosa crónica. Los úricos, como el Probenecid, se pueden administrar en individuos con función renal adecuada que excretan de manera deficiente el ácido úrico, es decir, menor de 600 miligramos en una muestra de orina de 24 horas. El volumen de orina debe conservarse con la ingestión de 1500 ml de agua todos los días. El Probenecid se inicia en dosis de 250 miligramos cada 12 horas y se incrementa en forma gradual conforme sea necesario hasta 3 gramos diarios para lograr y mantener el ácido úrico sérico por debajo de 6 miligramos por 100 mililitros. En general, el Probenecid es ineficaz en individuos con concentraciones de creatinina sérica mayor de 177 micromol por litro, 2 miligramos por 100 mililitros. Algunos de estos pacientes necesitan alopurinol o benzbromarona, no se distribuye en Estados Unidos. La benzbromarona es otro úrico que es más eficaz en personas con insuficiencia renal crónica. El lesinurad es un úrico nuevo. Sin embargo, en Estados Unidos se aprobó su uso solo para pacientes que desde antes recibían un inhibidor de la xantina oxidasa, como coadyuvante, a razón de 200 miligramos por día. Algunos de los fármacos que se utilizan para tratar otras enfermedades concomitantes frecuentes, incluido el losartán, el fenofibrato y la amlodipina, tienen efectos úricos leves. El alopurinol, inhibidor de oxidasa de xantina, es el hipouricemiante más utilizado y el mejor para disminuir la concentración de uratos séricos en personas que los producen de manera excesiva, en quienes forman cálculos de urato y en individuos con alguna nefropatía.
Se puede administrar una sola dosis matinal de 100 miligramos en el comienzo y aumentar a 800 miligramos si es necesario. En individuos con nefropatía crónica, habrá que disminuir la dosis inicial de dicho fármaco y ajustarla con base en la concentración sérica de creatinina. Por ejemplo, en caso de que la depuración de creatinina sea de 10 mililitros por minuto, el médico por lo común utilizaría 100 miligramos cada 24 horas. Las dosis se pueden aumentar poco a poco hasta llegar a un valor preestablecido de 6 miligramos por 100 mililitros de ácido úrico. Con frecuencia cada vez mayor se identifican los efectos tóxicos del allopurinol en individuos con insuficiencia renal que utilizan diuréticos tiazídicos, en pacientes alérgicos a la penicilina y la ampicilina y en individuos asiáticos que expresan la B5801. Los efectos secundarios más graves son necrólisis epidérmica tóxica letal, vasculitis sistémica, supresión de médula ósea, hepatitis granulomatosa e insuficiencia renal. En los pacientes con reacciones cutáneas leves al allopurinol, se puede utilizar un uricosúrico, intentar desensibilizarlo contra el allopurinol o administrar febuxostat, un inhibidor específico de la xantina oxidasa nuevo que es distinto desde el punto de vista químico. La dosis aprobada de febuxostat es de 40 a 80 miligramos diarios y no es necesario ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal leve o moderada. Pegloticasa es una uricasa pegilada, disponible en la actualidad para pacientes que no toleran o no cumplen con las dosis completas de otros tratamientos. Se administra por vía intravenosa, casi siempre en dosis de 8 miligramos cada 2 semanas y reduce en forma sorprendente el ácido úrico hasta en 50% de estos pacientes. En términos generales, no se comienza el uso de los fármacos hipouricemiantes durante ataques agudos. Se inician después de que el paciente se estabilizó y que con dosis bajas de colquicina comenzó a disminuir el riesgo de exacerbaciones, sin tratamiento antiinflamatorio, lo que a menudo ocurre con la disminución de las concentraciones de uratos. Por lo general, se continúa la profilaxis con dosis de 0,6 miligramos de colquicina 1 a 2 veces al día, junto con el tratamiento hipouricemiante, hasta que la persona sea normouricémica y no tenga episodios de gota durante 6 meses o durante el tiempo en que no desaparezcan los tofos. En los pacientes sometidos a diálisis no se debe administrar colquicina y las dosis se reducen en aquellos con nefropatía o que reciben glucoproteína P o inhibidores de KIP3A4, como claritromicina, la cual a veces aumenta los efectos tóxicos de la colquicina. Enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio. Patogenia. El depósito de cristales de pirofosfato de calcio en tejidos articulares es más frecuente en el paciente anciano y se detecta en 10 a 15% de individuos de 65 a 75 años y en 30 a 50% de los que tienen mayor de 85 años. En muchos casos, el fenómeno no genera síntomas y no se sabe la causa de depósito de pirofosfato de calcio. Dado que mayor de 80% de los pacientes son mayor de 60 años y 70% tiene daño articular persistente por otros trastornos, es probable que los cambios bioquímicos en el cartílago que envejece o está enfermo favorezcan la nucleación de cristales. En sujetos con artritis por depósito de pirofosfato de calcio, hay una mayor producción de pirofosfato inorgánico y menores concentraciones de pirofosfatasas en extractos de cartílago. Las mutaciones en el gen ANC descritas en casos familiares y esporádicos puede intensificar la elaboración y el transporte extracelular de pirofosfato. El aumento de la producción de dicha sustancia al parecer se vincula con mayor actividad de pirofosfohidrolasa y 5-nucleotidasa de trifosfato de adenosina, que catalizan la reacción de trifosfato de adenosina a pirofosfato y adenosina. Dicho pirofosfato podría combinarse con calcio hasta formar cristales de pirofosfato de calcio en vesículas de matriz o en fibras de colágeno. Se observan menores concentraciones de glucosaminoglucanos de cartílago, que normalmente inhiben y regulan la aparición de núcleos de cristales. La gran actividad de las transglutaminasas también contribuye al depósito de cristales de pirofosfato de calcio. Después de que los cristales de pirofosfato de calcio quedan libres en el espacio articular, son fagocitados por monocitos macrófagos y neutrófilos, los cuales reaccionan con la liberación de sustancias quimiotácticas e inflamatorias y, como sucede con los cristales de urato monosódico, activan el inflamasoma.
Una minoría de pacientes con artropatía por depósito de pirofosfato de calcio tiene anomalías metabólicas o depósito de pirofosfato de calcio hereditaria, cuadro 365, 2. Estas relaciones sugieren que diferentes productos metabólicos podrían intensificar el depósito de cristales de pirofosfato de calcio al alterar de manera directa el cartílago o al inhibir las pirofosfatasas inorgánicas. Entre estos trastornos se encuentran hiperparatiroidismo, hemocromatosis, hipofosfatasía e hipomagnesemia. La presencia de artritis por depósito de pirofosfato de calcio en personas menor de 50 años debe obligar a pensar en dichas enfermedades metabólicas, cuadro 365, 2, y en modalidades hereditarias de esta enfermedad, incluidas las identificadas en diversos grupos étnicos. Los estudios de ácido desoxirribonucleico genómico efectuados en grupos familiares diferentes han señalado un posible sitio de anomalías genéticas en los cromosomas 8q o 5p, en una región que expresa el gen del conducto de pirofosfato de membrana, gen ANC. El estudio de pacientes más jóvenes con depósito de tales cristales debe incluir búsqueda de pruebas de agregación familiar y valoración de calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, magnesio, hierro y transferrina séricos. Manifestaciones clínicas. La artropatía por depósito de pirofosfato de calcio puede ser asintomática, presentar un cuadro agudo, subagudo o crónico o originar sinovitis aguda que se suma a la afectación crónica de las articulaciones. Originalmente, Carty y otros dieron el nombre de pseudogota a la artritis aguda por depósito de pirofosfato de calcio, por su sorprendente semejanza con la gota. Otras manifestaciones clínicas del depósito de pirofosfato de calcio son: 1. Asociación o agravamiento de formas peculiares de osteoartritis. 2. Inducción de enfermedad destructiva grave, que en su imagen radiográfica puede remedar la artritis neuropática. 3. Producción de sinovitis proliferativa simétrica, similar en su cuadro a la artritis reumatoide. 4. Calcificación de discos y ligamentos intervertebrales con restricción de la movilidad espinal, el síndrome de la apófisis odontoides coronada o estenosis raquídea, más frecuente en el paciente anciano. Y 5. Pocas veces, nódulos tofoides periarticulares. La rodilla es la articulación más afectada en la artropatía por depósito de pirofosfato de calcio. Otros sitios son las muñecas, el hombro, el tobillo, el codo y las manos. Hay afectación de la articulación temporomandibular. Los signos clínicos y radiográficos señalan que el depósito de pirofosfato de calcio es poliarticular en al menos 66% de los casos. Si el cuadro clínico se asemeja al de la osteoartritis de evolución lenta, puede ser difícil el diagnóstico. La distribución de la afectación articular tal vez aporte pistas importantes que sugieran depósito de pirofosfato de calcio. Por ejemplo, la osteoartritis primaria rara vez altera las articulaciones metacarpofalángicas de la muñeca, el codo, el hombro o el tobillo. Si en las radiografías se observan depósitos radiodensos multiformes, lineales o de ambos tipos en los meniscos fibrocartilaginosos o el cartílago hialino articular, condrocalcinosis, se refuerza la posibilidad diagnóstica de depósito de pirofosfato de calcio. Para el diagnóstico definitivo se necesita demostrar la presencia de los cristales romboides o cilíndricos típicos, por lo regular con birrefringencia débilmente positiva o sin ella, con la luz polarizada, en el líquido sinovial o en tejido articular, figura 365, 2. En caso de no haber derrame sinovial o indicaciones para obtener tejido para biopsia de membrana sinovial, la condrocalcinosis es un trastorno preliminar del depósito de pirofosfato de calcio. Una excepción sería la condrocalcinosis por oxalato de calcio en algunas personas con insuficiencia renal crónica. Los episodios agudos de artritis por depósito de pirofosfato de calcio pueden desencadenarse con traumatismos. La disminución rápida de la calcemia, que a veces se observa en enfermedades graves o después de intervenciones quirúrgicas, en particular luego de paratiroidectomía, también puede culminar en crisis. Incluso en 50% de los enfermos, los episodios de inflamación inducida por depósito de pirofosfato de calcio se acompañan de febrícula y, a veces, la temperatura puede llegar a 40 grados. En estos casos, son esenciales el análisis de líquido sinovial y el cultivo microbiano del mismo para descartar la posibilidad de infección.
De hecho, la infección de una articulación con cualquier trastorno por depósito de microcristales puede originar la diseminación de estos y la sinovitis posterior, tanto por cristales como por microorganismos. El recuento leucocítico puede variar de miles a 100.000 células por microlitro, con una media cercana a 24.000 células por microlitro y la célula predominante es el neutrófilo. Los cristales de pirofosfato de calcio pueden observarse en el interior de los fragmentos císticos y coágulos de fibrina y en neutrófilos, figura 365, 2. Los cristales de pirofosfato de calcio pueden coexistir con urato monosódico y apatita en algunos casos. Tratamiento. Enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio. Sin tratamiento, los episodios agudos pueden durar días o incluso un mes. El tratamiento que incluya reposo absoluto, aspiración articular y empleo de antiinflamatorios no esteroideos o la inyección intraarticular de glucocorticoides puede acelerar la recuperación del estado que tenía el paciente. En pacientes con episodios recurrentes frecuentes, quizás sea conveniente la administración profiláctica diaria de dosis bajas de colquicina, con el propósito de disminuir la frecuencia de las crisis. Los episodios poliarticulares pronunciados exigen regímenes cortos de glucocorticoides o de un antagonista de interleucina 1b, anakinra. Por desgracia, no hay una forma eficaz de eliminar los depósitos de cristales en el cartílago y la membrana sinovial. Estudios sin grupo testigo sugieren que la administración de antiinflamatorios no esteroideos, con algún protector gástrico en caso necesario, hidroxicloroquina o incluso metotrexato ayudan a controlar la sinovitis persistente. Algunos individuos con una artropatía destructiva y progresiva de una articulación grande necesitan sustitución articular. Enfermedad por depósito de apatita de calcio. Patogenia. El mineral principal del hueso y los dientes sanos es la apatita. La acumulación anormal de fosfatos de calcio básicos, en gran parte apatita sustituida por carbonato, ocurre en áreas de tejidos dañados, calcificación distrófica, en las situaciones que se acompañan de hipercalcemia o hiperparatiroidismo, calcificación metastásica, y en ciertas enfermedades de causa desconocida, cuadro 365, 3. En la insuficiencia renal crónica, la hiperfosfatemia puede contribuir al depósito extenso de apatita tanto en el interior como en torno a las articulaciones. Rara vez se advierte agregación de casos en familias. Hasta la fecha, no se han descrito vínculos con mutaciones de ANC. Los cristales de apatita se depositan sobre todo en vasos de la matriz. Es probable que las alteraciones poco esclarecidas de proteoglucanos de matriz, fosfatos, hormonas y citocinas influyan en la formación de cristales. Los agregados de apatita aparecen con frecuencia en líquido sinovial en los casos de artropatía crónica fuertemente destructiva del paciente anciano, que más a menudo afecta a hombros, hombro de Milwaukee, y, en un proceso similar, caderas, rodillas y también osteoartritis erosiva de dedos de la mano. La destrucción articular se acompaña de daño del cartílago y estructuras de sostén, con lo cual surgen inestabilidad y deformidades. La evolución tiende a ser inconstante. Los síntomas varían de mínimos a dolor y discapacidad graves, que pueden obligar a alguna intervención quirúrgica de sustitución articular. No se sabe si los casos de individuos con afectación grave representan una respuesta extrema del tejido sinovial a los cristales de apatita, que son tan frecuentes en la osteoartritis. Las células que revisten la membrana sinovial o los cultivos de fibroblastos que tienen contacto con cristales de apatita, o pirofosfato de calcio, sufren mitosis e incrementan de modo considerable la liberación de prostaglandina 2 y varias citocinas, además de colagenasas y proteasas neutras, lo cual subraya el potencial destructivo de las células que revisten la membrana sinovial y que reciben un estímulo anómalo. Manifestaciones clínicas. Los depósitos de cristales pueden observarse alrededor o dentro de las articulaciones y acompañarse de inflamación reversible aguda, lesión crónica de cápsula articular, tendones, bolsas o superficies articulares o varios de estos sitios al mismo tiempo. Los lugares más frecuentes de depósito de apatita son las bolsas y los tendones en el interior de rodillas, hombros, caderas y dedos de la mano o alrededor de los mismos. Las manifestaciones clínicas comprenden anomalías radiográficas sin síntomas, sinovitis aguda, bursitis, tendinitis y artropatía destructiva crónica.
Si bien la verdadera incidencia de artritis por apatita se desconoce, 30-50% de individuos con osteoartritis tienen microcristales de apatita en el líquido sinovial. Dichos cristales a menudo se identifican en las articulaciones osteoartríticas clínicamente estables, pero es muy probable que el médico los descubra en quienes hay empeoramiento agudo o subagudo del dolor y la hinchazón articulares. El recuento de leucocitos en líquido sinovial en la artritis por apatita suele ser bajo, menor de 2000 células por microlitro, a pesar de síntomas importantes, con predominio de mononucleares. Diagnóstico. En las radiografías, a veces se identifican calcificaciones en el interior o en el exterior de las articulaciones, con cambios erosivos, destructivos o hipertróficos o sin ellos, figura 365, 3. Es importante diferenciar estos cambios de las calcificaciones lineales, que son clásicas de la enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio. El diagnóstico definitivo de la artropatía por apatita, también denominada enfermedad por fosfato de calcio básico, depende de identificar cristales en líquido o tejidos sinoviales, figura 365, 3. Los cristales son muy pequeños y pueden observarse solo por microscopía electrónica. Los cúmulos de ellos pueden asumir la forma de glóbulos o agregados no birrefringentes en el interior o el exterior de las células, brillantes, de 1 a 20 micras, que captan el color violeta con la tinción de Wright y rojo vivo con rojo de alizarina S. Se está estudiando la posibilidad de marcar con tetraciclina, así como otras técnicas de investigación. La identificación absoluta se realiza por medio de un microscopio electrónico con análisis elemental de energía dispersa, difracción de rayos X, espectroscopia de infrarrojos o microespectroscopia de Raman, pero todos ellos casi nunca son necesarios para el diagnóstico clínico. Tratamiento. Enfermedad por depósito de apatita de calcio. El tratamiento de la artritis o la periartritis por apatita es inespecífico. Los episodios agudos de bursitis o de sinovitis pueden desaparecer por sí solos en cuestión de días o semanas. Al parecer, la duración y la intensidad del trastorno disminuyen con la aspiración de los derrames y el empleo de antiinflamatorios no esteroideos o colquicina oral por 2 semanas o la inyección intraarticular o periarticular de un glucocorticoide en su formulación de depósito. En estudios aislados hechos en la tendinitis calcificada aguda del hombro, se ha sugerido que tienen eficacia similar la inyección local de ácido etilendiaminotetracético sódico y la anakinra por vía subcutánea. En otras publicaciones se describió que la gamma-globulina intravenosa, rituximab, antagonistas de los conductos del calcio o bisfosfonatos, ayudan a mitigar la calcinosis. Los depósitos de apatita periarticulares pueden reabsorberse y los episodios quizá desaparezcan. Los fármacos que disminuyen la hiperfosfatemia pueden ocasionar resorción de depósitos en la insuficiencia renal, en sujetos sometidos a hemodiálisis. En enfermos con cambios articulares destructivos básicos graves, no es tan satisfactoria la respuesta al tratamiento médico. Enfermedad por depósito de oxalato de calcio. Patogenia. La oxalosis primaria es un trastorno metabólico hereditario poco frecuente, capítulo 413. La mayor producción de ácido oxálico puede ser consecuencia de 2 anomalías enzimáticas diferentes que ocasionan hiperoxalemia y depósito de cristales de oxalato de calcio en los tejidos. La nefrocalcinosis y la insuficiencia renal son resultados típicos. La artritis por oxalato de calcio, ya sea aguda o crónica, la periartritis y algunas osteopatías pueden complicar la oxalosis primaria durante los años últimos de la enfermedad. La oxalosis secundaria es más frecuente que el cuadro primario. En la nefropatía crónica, desde hace mucho se han identificado depósitos de oxalato de calcio en vísceras, vasos sanguíneos, huesos e incluso en cartílago, identificados ahora como una de las causas de artritis en la insuficiencia renal crónica. Hasta la fecha, los casos publicados han dependido de la hemodiálisis o la diálisis peritoneal de largo plazo, capítulo 306, y muchos enfermos han recibido complementos de ácido ascórbico. Dicho ácido es metabolizado hasta la forma de oxalato que no es eliminado del todo en la uremia, ni por diálisis. En los programas de diálisis se evita el uso de dichos complementos y alimentos con abundante oxalato, ante el riesgo de agravar la hiperoxalosis y sus secuelas. Manifestaciones clínicas y diagnóstico.
Los agregados de oxalato de calcio pueden identificarse en tejido óseo, cartílago articular, membrana sinovial y zonas periarticulares. Desde esos sitios, los cristales pueden desprenderse y originar sinovitis aguda. Los agregados persistentes de oxalato de calcio pueden, a semejanza de la apatita y el pirofosfato de calcio, estimular la proliferación de células sinoviales y la liberación de enzimas, de lo cual ocasiona destrucción articular progresiva. También se ha corroborado la presencia de depósitos en dedos de la mano, muñecas, codos, rodillas, tobillos y pies. Los signos clínicos de la artritis aguda por oxalato de calcio quizás sean idénticos a los causados por el urato sódico, el pirofosfato de calcio o la apatita. Las radiografías pueden señalar condrocalcinosis o calcificaciones de tejidos blandos. Los derrames sinoviales inducidos por oxalato de calcio casi nunca son inflamatorios, tienen menor de 2000 leucocitos por microlitro o causan inflamación leve. Predominan neutrófilos o mononucleares. Los cristales de oxalato de calcio tienen forma variable y birrefringencia diversa en la luz polarizada. Las formas más fáciles de reconocer son bipiramidales, poseen birrefringencia intensa, figura 365-4, y se tiñen con rojo de alizarina S. Tratamiento. Enfermedad por depósito de oxalato de calcio. El tratamiento de la artropatía por oxalato de calcio con antiinflamatorios no esteroideos, colquicina, glucocorticoides intraarticulares y una mayor frecuencia de diálisis ha ocasionado solo mejoría leve. En la oxalosis primaria, el trasplante hepático ha inducido una disminución notable de los depósitos de cristales, capítulo 413.